Hay historias que no comienzan en la pobreza ni en la desesperación, sino en la decisión consciente de cruzar una línea. Esta es una de ellas. No es una leyenda, no es una exageración del narco moderno. Es la historia real de un hombre que fue entrenado para proteger a su país y terminó usando ese conocimiento para transformar el crimen organizado en una guerra. Heriberto Lascano Lascano nació en 1974 en Hidalgo, México. No creció en un entorno criminal, ni fue reclutado desde la marginalidad. Por el contrario, ingresó al ejército mexicano y fue seleccionado para formar parte del GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, una de las unidades más preparadas del país. Allí aprendió tácticas de combate, disciplina militar, inteligencia operativa y control territorial. Su entrenamiento estaba diseñado para enfrentar amenazas externas y proteger la seguridad nacional. Pero en algún punto, Lascano tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo del narcotráfico en México. A finales de los años 90, varios miembros del GAFE comenzaron a desertar. El crimen organizado había entendido algo clave. El futuro no estaba solo en la corrupción, sino en la profesionalización de la violencia. El Cartel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén, reclutó a estos exmilitares para formar un grupo armado de élite. Así nacieron los Zetas. En ese grupo, Heriberto Lascano no fue uno más. Rápidamente destacó por su liderazgo, su frialdad operativa y su capacidad para imponer disciplina. Mientras otros narcos se basaban en lealtades compradas con dinero, el Lasca aplicó un modelo distinto. Jerarquía militar, órdenes claras y castigos inmediatos para quien fallara. El crimen dejó de ser improvisación. Se convirtió en estructura. Los Zetas no operaban como una banda común. Funcionaban como una unidad paramilitar. Controlaban territorios estratégicos. Entrenaban reclutas, establecían rutas, imponían reglas y eliminaban amenazas con una lógica táctica. Bajo el liderazgo de Lascano, la violencia dejó de ser reactiva y pasó a ser preventiva. El miedo se utilizaba como herramienta de control social. A diferencia de otros capos, el Lasca rara vez buscaba protagonismo público. No daba entrevistas ni necesitaba fama. Su poder se construía en silencio, en la obediencia absoluta de sus hombres y en la reputación que se expandía sin necesidad de palabras. En muchas regiones, su nombre no se decía en voz alta. Bastaba con saber quién mandaba. Con el tiempo, la relación entre los Zetas y el Cartel del Golfo comenzó a fracturarse. El grupo armado, originalmente creado como protección, se había convertido en una fuerza autónoma, ambiciosa y difícil de controlar. En 2010, la ruptura fue definitiva. Los Zetas se separaron y pasaron a operar como cartel independiente, con el Lasca como uno de sus máximos líderes. Ese momento marcó un antes y un después. El narcotráfico mexicano ya no giraba solo en torno a drogas y rutas. Ahora incluía control territorial, extorsión sistemática, entrenamiento armado y una lógica de ocupación. El modelo de los Zetas sería imitado, copiado y adaptado por otras organizaciones criminales durante los años siguientes. Lo que Heriberto Lascano había hecho no fue solo construir un cartel poderoso. Había militarizado el crimen, y una vez que esa puerta se abrió, ya no pudo cerrarse. Si esta historia te está ayudando a entender cómo el narco cambió para siempre, no olvides seguir el canal y apoyar el video para que llegue a más personas. Una vez que los Zetas se separaron del Cartel del Golfo, el crimen organizado en México entró en una nueva fase. Ya no se trataba solo de mover drogas o proteger rutas. Se trataba de dominar territorios completos, imponer reglas propias y operar como un poder paralelo al Estado. Y en el centro de esa transformación estaba Heriberto Lascano, el Lasca. Bajo su liderazgo, los Zetas comenzaron una expansión agresiva y metódica. No crecían de forma improvisada. Avanzaban como una fuerza organizada, identificando regiones estratégicas, rutas clave y zonas con débil presencia institucional. Allí entraban, se instalaban y no se iban.
El objetivo no era solo el negocio de la droga, sino el control total de la economía criminal local. A diferencia de otros carteles, los Zetas diversificaron rápidamente sus fuentes de ingreso. Extorsión, cobro de protección, control de negocios ilegales, secuestros y tráfico de personas se integraron a su estructura. Cada territorio debía generar ingresos constantes. El modelo era claro. Quien controlaba la zona, controlaba todo lo que ocurría en ella. El Lasca aplicó una lógica militar a esta expansión. Los nuevos reclutas no eran simples pistoleros. Eran entrenados, organizados en células, supervisados por mandos intermedios y evaluados constantemente. La lealtad no se compraba solo con dinero, sino con miedo, disciplina y pertenencia. Para muchos jóvenes, ingresar a los Zetas significaba formar parte de algo que parecía invencible. La reputación del cartel creció al mismo ritmo que su presencia territorial. Estados como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila y partes del centro del país comenzaron a sentir su influencia. Incluso cruzaron fronteras, estableciendo operaciones en Centroamérica. El nombre de los Zetas dejó de ser local y se convirtió en una amenaza regional, pero ese crecimiento acelerado tenía un costo. Cuanto más grande se volvía la organización, más difícil era mantener el control absoluto. Lascano enfrentaba un desafío constante: gobernar a hombres entrenados para la violencia, muchos de ellos ambiciosos, otros indisciplinados, algunos deseosos de poder propio. El modelo militar que había funcionado en los primeros años empezaba a mostrar fisuras. Además, la presión del Estado aumentaba. El gobierno mexicano comenzó a identificar a los Zetas no solo como un cartel, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional. Operativos especiales, cooperación internacional y persecuciones selectivas se intensificaron. El Lasca pasó de ser un líder en las sombras a uno de los hombres más buscados del país. A diferencia de otros capos que optaban por esconderse o negociar, Lascano mantuvo su estilo. Cambiaba constantemente de ubicación, utilizaba redes de protección locales y evitaba rutinas. Sabía que su entrenamiento militar le daba ventaja, pero también entendía que el cerco se estaba cerrando lentamente. Dentro de los Zetas comenzaron a surgir tensiones internas. Algunos mandos querían más autonomía. Otros cuestionaban decisiones estratégicas. El crecimiento descontrolado había creado un monstruo difícil de dirigir. Y aunque el Lasca seguía siendo una figura de autoridad, el equilibrio ya no era el mismo. Este periodo marcó el punto más alto del poder de Heriberto Lascano, y también el inicio de su vulnerabilidad. El cartel que había construido era enorme, temido y rentable, pero también estaba lleno de grietas. En el mundo del narcotráfico, el poder absoluto siempre tiene fecha de caducidad. Si llegaste hasta aquí, y esta historia te está atrapando, no olvides seguir el canal y apoyar el video para que más personas conozcan cómo nació el narco militar. Todo imperio que se construye sobre el miedo termina devorándose a sí mismo. Y el de Heriberto Lascano no fue la excepción. Mientras los Zetas alcanzaban su máxima expansión, las señales de desgaste comenzaban a hacerse visibles desde dentro. El cartel era grande, poderoso y temido, pero ya no era completamente controlable. El principal problema era el mismo que había impulsado su crecimiento: la militarización extrema. Muchos de los mandos que operaban bajo el Lasca habían sido entrenados para obedecer, pero también para mandar. Con el tiempo, algunos comenzaron a verse a sí mismos como líderes independientes. La lealtad ya no era absoluta, era condicional. A esto se sumó una transformación peligrosa dentro de la organización. Los Zetas dejaron de ser un grupo compacto de exmilitares y se convirtieron en una estructura híbrida, formada por soldados desertores, policías corruptos, sicarios sin entrenamiento formal y jóvenes reclutados por necesidad o miedo. El control de calidad se perdió. La disciplina se diluyó. El cartel ya no avanzaba con precisión quirúrgica, sino con una violencia cada vez más caótica. El Lasca era consciente de este deterioro. Intentó mantener el orden a través de purgas internas,
castigos ejemplares y cambios constantes en la cadena de mando. Pero cuanto más grande era la organización, más difícil resultaba imponer autoridad desde la cima. En algunos territorios, los líderes locales comenzaron a actuar por cuenta propia, tomando decisiones que no siempre beneficiaban a la estructura central. Al mismo tiempo, la presión externa aumentaba de forma constante. El gobierno mexicano intensificó la persecución contra los Zetas, apoyado por agencias internacionales. La organización pasó de operar con relativa impunidad a vivir en una persecución permanente. Capturas clave, decomisos y enfrentamientos armados se volvieron frecuentes. Dentro de este contexto, el Lasca adoptó un perfil aún más hermético. Redujo sus apariciones, cambió sus métodos de comunicación y se apoyó en un círculo cada vez más pequeño de hombres de confianza. Pero esa estrategia también lo aisló. El líder que había construido un ejército ahora dependía de muy pocos. Las traiciones, reales o percibidas, comenzaron a multiplicarse. En el mundo de los Zetas, la sospecha era suficiente para una condena. Nadie estaba completamente a salvo. Este clima de paranoia debilitó aún más la cohesión interna y aceleró la fragmentación. Mientras tanto, otros grupos criminales observaban. El modelo Z había demostrado ser efectivo, pero también vulnerable. Nuevas organizaciones comenzaron a copiar partes de su estructura mientras aprovechaban sus debilidades para disputar territorios. El escenario criminal se volvió más complejo, más violento y más impredecible. Para Heriberto Lascano, el problema ya no era solo el Estado, era su propio legado. El sistema que había creado funcionaba sin él, y eso lo convertía en prescindible. En el narcotráfico, cuando un líder deja de ser indispensable, su destino queda sellado. Hacia 2012, el Lasca estaba en una situación crítica. Seguía siendo una figura poderosa, pero su margen de maniobra se había reducido drásticamente. Cada movimiento implicaba riesgo. Cada contacto podía ser una trampa. Cada refugio, una posible traición. Si esta parte de la historia te está sorprendiendo, no olvides seguir el canal para apoyar este tipo de relatos y ayudar a que lleguen a más personas. El final de Heriberto Lascano. Lascano no fue una gran escena cinematográfica ni un juicio público. Fue rápido, confuso y simbólico. Como ocurre con muchos hombres que construyen imperios basados en el miedo, su caída no tuvo gloria. Tuvo consecuencias. El 7 de octubre de 2012, en el estado de Coahuila, fuerzas de la Marina Mexicana respondieron a un enfrentamiento armado en una zona rural. El objetivo no era, en principio, capturar al líder máximo de los Zetas. Pero entre los hombres abatidos, se encontraba uno que cambiaría todo. Heriberto Lascano, el Lasca. Durante horas la información fue confusa. El gobierno confirmó su muerte, pero algo extraño ocurrió después. El cuerpo desapareció de la funeraria donde había sido trasladado. Presuntamente, un grupo armado ingresó y se lo llevó. Ese detalle alimentó teorías, rumores y dudas durante años. Para muchos, esa desaparición fue el último acto simbólico del narco militar. Incluso muerto, seguía generando miedo e incertidumbre. Más allá del misterio, lo que realmente importaba era el impacto de su muerte. Con el Lasca fuera del tablero, los Zetas comenzaron a fragmentarse rápidamente. Sin una figura central capaz de imponer disciplina militar, el cartel se dividió en facciones violentas, menos organizadas y más impredecibles. El modelo que él había creado sobrevivió, pero sin el control que lo hacía funcional. La caída de Lascano marcó el fin de una etapa específica del narcotráfico mexicano. Fue el cierre del ciclo donde un solo líder, con formación militar, podía dirigir una estructura casi paramilitar a escala nacional. A partir de ahí, el crimen organizado entró en una fase más caótica, más fragmentada y, paradójicamente, más violenta. Sin embargo, su legado no desapareció. Todo lo contrario. Las prácticas que el Lasca institucionalizó se normalizaron. El uso del terror como herramienta de control, la estructura en células armadas,
La expansión territorial mediante intimidación sistemática y la diversificación criminal se convirtieron en estándares para muchas organizaciones posteriores. Heriberto Lascano no fue el narco más mediático ni el más rico, pero fue, sin duda, uno de los más influyentes. Transformó la lógica del crimen en México, cambió la forma de operar, de reclutar y de gobernar territorios, y una vez que esa transformación ocurrió, ya no hubo marcha atrás. Su historia demuestra algo fundamental. El narcotráfico no evoluciona solo por ambición económica, sino por innovación violenta. Cada líder que introduce un nuevo modelo deja una huella que otros copiarán. En ese sentido, el Lasca no solo lideró un cartel, redefinió el juego. Hoy, más de una década después de su muerte, las consecuencias de su legado siguen presentes. Las regiones que alguna vez controló aún lidian con la fragmentación criminal. Los métodos que impuso continúan replicándose. Y el concepto de narcomilitar permanece como una de las herencias más oscuras del crimen organizado moderno. La historia de Heriberto Lascano Lascano no es solo la biografía de un criminal. Es la historia de cómo el conocimiento militar, cuando se cruza con la ambición y la ausencia total de límites morales, puede destruir comunidades enteras y alterar el rumbo de un país. Si llegaste hasta el final de esta historia, no olvides seguir el canal y apoyar el video para que más